Mirá esto, van a ver este. Los vínculos entre el nazismo y Argentina no son algo nuevo. Tuvimos 3 enormes actos nazis en el Luna Park, una teoría de que Hitler murió en Bariloche y hasta una gran colección de objetos de la época. Hoy vamos Igual Stalin no se equivocó tanto cuando dijo que Hitler se podía venir a Argentina todo esto, ¿eh? Porque viene un montón de. O sea, hay un montón de nazis en Argentina en general. O sea, vinieron unos pares, así de grosos. a conocer a los nazis que eligieron a nuestro país para refugiarse luego del fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes eran? ¿Dónde vivían? Y lo más importante, ¿cómo fueron capturados? Momo, Coscu, vos. Un tiempo después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, los oficiales nazis que no se llegaron a suicidar fueron juzgados en los históricos juicios de Nuremberg, ahí donde fueron fundamentales los documentos y filmaciones que los propios nazis habían realizado. 142 oficiales fueron condenados y otros 26 sentenciados a muerte. Y si bien la mayoría de los principales jerarcas fueron juzgados, hay muchos que jamás pasaron por la justicia. Con el comienzo de la Guerra Fría, muchos oficiales, principalmente los que eran útiles en ciencia o tecnología, fueron invitados cordialmente a Estados Unidos y la responsabilidad que cada uno tenía por los atroces crímenes de guerra parecería haberse fumado. Otros oficiales decidieron huir de Alemania y buscar refugio hasta 1955, año en el que, según las leyes del derecho penal alemán, prescribían los delitos que habían cometido, y otros, que habían tenido roles más relevantes, simplemente buscaron huir y rehacer su vida, y para eso muchos optaron por Argentina. A mí me parece. O sea, los chones que se quedaron en Alemania. Flasharon para mí. Para mí en ese momento no era tan difícil escapar. Me gustaría preguntarle a Momo, Momo de saber. Pero para mí, o sea, no digo que. O sea, me parece bien que hayan tenido una condena, bla, bla, bla. No digo que está mal que hayan condenado, lo que sea. Lo que digo es que. eh, Siento que. Como el instinto humano es escapar en ese punto, ¿viste? Y me parece loco que en ese momento era muy fácil para mí escapar. Pues es muy fácil rehacer la vida, ya te digo, o sea, te afeitaba, llegas a cualquier país y era como, dame un documento. O yo qué sé, como que no. No sé, siento que en ese momento no había tanto orden como hoy en día. Hoy siento que todos los documentos, todo está como todo en la computadora, está todo bien, la información está bien, ¿entendés? Como que es muy raro que haya mal información, que alguien pueda crear un documento desde cero, me parece algo raro. O si se puede, tenés que tener contactos con gente grosa, ¿entendés? Y en ese momento para mí era como, un documento no sé si era tan fácil de hacer, difícil de hacerte. Se me hace como que era un papel, no sé. No era como algo que estaba así escrito en, en internet, ¿entendés? Hoy en día te paran con el auto, te piden el documento y como que verifican con internet si está todo en orden. Como que en ese momento era, no sé, boludo, tomás la libreta y se la creen, boludo. Bueno, la libreta fue. ¿Cómo verifican si es real o no la libreta? ¿Inchequeable o no? ¿Sabes a lo que me refiero? Acá vale aclarar Como siento que era muy algo. fácil En escaparse nuestro ahí. país había una organización de la que formaban parte el alemán Rudi Freude, secretario personal de Perón y director de la División de Informaciones de su gobierno, y también el encargado de migraciones de ese entonces, dedicada a facilitar el ingreso de nazis. Es cierto que el gobierno de Perón, al igual que el de Estados Unidos durante la Guerra Fría, también estaba interesado en reclutar a técnicos y científicos alemanes para el desarrollo industrial y militar argentino, pero no se pudo detectar ningún plan elaborado para reclutar nazis. Según varios historiadores, como Ranan Rein, la idea de Argentina como un paraíso nazi fue exagerada por una campaña de desprestigio de Estados Unidos. De hecho, más nazis entraron a ese país y a la Unión Soviética que al nuestro, pero acusar a Argentina era mucho más fácil que debatir sobre la gran ayuda que recibieron los nazis de Europa de parte de la Iglesia Católica y la Cruz Roja. Y vale No está tan mal la teoría esa, ¿eh? No está tan mal. aclarar que Porque para mí habrán venido unos pares nazis para acá, lo que sea, pero de verdad que para mí deben haber escapado un montón para otros lados, ¿entendés? según un estudio que hizo la Comisión para el Esclarecimiento de las Actividades Nazis en Argentina en 1999, Hitler no estuvo nunca en el país. La idea de él escondiéndose o muriendo en la Patagonia es una mera fantasía.
Como dije, los altos jerarcas nazis llegaron a nuestro país gracias a la complicidad de miembros de la Iglesia, de la Cruz Roja Internacional y de autoridades migratorias argentinas. En la mayoría de los casos subían a un barco en Italia, por eso era necesario el apoyo del Vaticano, y desembarcaban en nuestro país. Ese circuito era llamado la Ruta de las Ratas. Uno de los más conocidos en realizar ese recorrido fue Adolf Eichmann, el teniente coronel de la SS, como se llamaba las escuadras de protección. Fue quien ideó la llamada solución final, el asesinato masivo por gas. Cuando finalizó la guerra fue detenido por un tiempo, pero logró escapar y estuvo algunos años escondido en Europa, con una identidad falsa y trabajando como leñador. En 1950 obtuvo un pasaporte emitido por la Cruz Roja Internacional con visado argentino a nombre de Ricardo Clement. Así logró viajar desde Génova a Buenos Aires. Mirá. Luego se asentó un tiempo en Tucumán y terminó radicándose en San Fernando, provincia de Buenos Aires, donde consiguió trabajo en Mercedes-Benz. Llegó a vivir tranquilamente en nuestro país durante una década. Sin embargo, uno de sus hijos, Klaus, aceptó cambiarse el nombre a Nicolás, pero se negó a adoptar el nuevo apellido, Clement, y eso sería el destino de su padre. No, pero es un caprichoso ese chabón, boludo. No, qué throwió ese chabón, boludo. Alto throwing, boludo. Su impunidad llegaría a su fin cuando Klaus, o Nicolás, conoció a Silvia Hermann, hija de Lothar Hermann, un alemán que se había instalado en Olivos, Buenos Aires, después de haber sido prisionero de guerra en distintos campos de concentración, donde había quedado ciego debido a torturas. En 1957, Lothar conoció al nuevo amigo de su hija, quien se presentó con su apellido real. Él ató cabos y contactó al fiscal alemán Fritz Bauer, quien estaba investigando a criminales nazis en Alemania y en el mundo. Este último se contactó con las autoridades israelíes y en mayo de 1960, Ricardo Clement, o mejor dicho, Eichmann, fue detectado por el Mossad, el servicio de inteligencia israelí, quienes lo secuestraron y lo llevaron a Israel, donde fue juzgado el 11 de abril de 1961. Un momento llamativo del juicio fue cuando le preguntaron qué pensaba sobre haber visto a su colega, Rudolf Höss, también llevado al mismo juicio, masacrando judíos. Es war ein unglücklicher Mensch gewesen. Diese Frage zu beantworten wage ich nicht. Ich wurde nie in eine solche Situation gestellt und gesteckt. Das, was er zu machen befohlen bekam, könnte ich nie machen. Das ist eine Frage, die mich ganz persönlich anbelangt. Wenn ich sie damals gesprochen habe, so werde ich sie auch heute nicht aussprechen. Denn mein Innenleben mir sagt, das ist eine Sache, die ich mit mir alleine rumzutragen habe. Als Judenmörder sagen. Ich habe ihn bedauert und bemitleidet. Haben Sie ihn als Verbrecher betrachtet oder nicht? Meine inneren Gefühle gebe ich nicht preis. El juicio duró 8 meses. Finalmente fue condenado a morir en la horca y el 31 de mayo de 1962 fue ejecutado. Otro fue Joseph Mengele, también conocido como el Ángel de la Muerte. Era doctor en medicina y antropología y capitán de la SS. A partir de 1943 formó parte del personal de los campos de concentración y fue asignado a Auschwitz, en Polonia. Ahí era el encargado de decidir quiénes eran aptos para el trabajo y quiénes debían ser enviados a morir en las cámaras de gas. Estaba obsesionado con los gemelos y con mejorar la raza aria a costa de crueles experimentos. Al igual que Eichmann, consiguió un pasaporte expedido por la Cruz Roja Internacional, el número 100.501, a nombre de Gregor Helmut. Con esa documentación llegó a Argentina el 20 de junio de 1949, donde consiguió la cédula de identidad número 3.940.484. 7 años después, en 1956, y como sinónimo de lo seguro que se sentía en Argentina, presentó su partida de nacimiento original y pidió rectificar los datos de sus documentos, que pasaron a tener su nombre real. Diversos investigadores sostienen que tuvo un paso por algunas ciudades del norte, como Posadas y El Dorado, y también por la Patagonia, y justamente de eso habla la película Guacolda. Al poco tiempo, y luego de un intercambio epistolar entre el gobierno argentino y la República Federal Alemana, se comenzó a pedir su extradición.
Simpatizantes argentinos del nazismo lo alertaron de ese pedido y, sumado a que el Mossad estaba tras sus pasos y tras la captura de Eichmann ocurrida poco tiempo atrás, decidió huir a Paraguay, donde estuvo un año. Luego fue a Brasil. Gracias, Orisita. Gracias por el host. Estamos viendo nazis en Argentina. Que mira. Gracias por el host. Donde murió en 1979 mientras nadaba en el mar. Sus restos, que habían sido localizados en la playa, recién fueron identificados en junio de 1985. Otro fue Eduard Rochman, conocido como el carnicero de Riga. Estaba acusado de asesinar a más de 4.000 personas. Fue detenido por los británicos en 1948, pero logró escapar ayudado por el obispo austríaco Alois Karl Hudal, quien colaboró en el escape de varios jerarcas nazis más y a quien en instantes volveremos a mencionar. Consiguió su pasaporte de la Cruz Roja con visado argentino a nombre de Federico Wegener y, al igual que los demás, viajó de Génova a Buenos Aires. A mediados de los 70, enterado de que Alemania había pedido su extradición, huyó a Paraguay, donde murió en agosto de 1977. Fue rápidamente identificado ya que los dedos de sus pies habían sido amputados después de que se le hayan congelado en la nieve durante su fuga al final de la guerra. Un caso particular es el de Erich Priebke, oficial de la SS y de la Gestapo. Había sido acusado de participar en la masacre de las fosas ardeatinas, en Italia, cuando se ejecutó con disparos en la nuca a 335 civiles italianos. Fue detenido al finalizar la guerra, pero logró escapar de un campo de prisioneros de Rimini y consiguió un pasaporte con el nombre de Otto Pape, ciudadano letón. Junto a su esposa y 2 hijos, llegó a Argentina en noviembre de 1948. Pero para comprender cómo fue capturado, tenemos que conocer a Reinhard Kops, un oficial de inteligencia del ejército alemán. Kops se contactó con Alois Hudal, el obispo que mencionamos anteriormente, y juntos colaboraron para orquestar el escape de varios nazis. Kops llegó a Sudamérica en 1947 y luego de estar un tiempo en Buenos Aires, se radicó en Bariloche bajo el nombre de Juan Mahler. Ahí se convirtió en dueño de un pequeño hotel llamado Campana y se puso al frente de una editorial que publicaba literatura apologista al nazismo. En mayo de 1994, el periodista Sam Donaldson del medio ABC News viajó hasta Bariloche para localizar a Kops. Finalmente lo encontró. What do you know? What do you want? Well, is your name Reinhard Kops? Excuse me, but I have no time for such things. Did you help people escape here to Argentina? No, on the contrary. So your name is not Reinhard Kops? No. Kops negaba rotundamente ser quien realmente era, hasta que el periodista le mostró una foto de él en su juventud con una bandera nazi. De repente, su memoria mejoró. This is not a photostat of your membership in the Nazi Party. No, never had been a member of... on the contrary, I tell you, I had to flee the Nazis because I saved 25 Jews from going to Auschwitz. And we had a copy of Kops' Nazi Party card and showed it to him. Confronted with this, the cover story cracked. You are Reinhard Kops. No. No? No, I was in... No, throbió, Throbió. Igual también es un boludo que se le queda hablando. Es como, o sea, si no es porque se le quedaría hablando. Es como porque... ¡Sos Rancher Cop! ¡Basta de decir que Roy Rancher Cop en el chat! ¡Paren un poco! ¿Por qué? Ya está, boludo, andate. Si no sos, boludo, andate con el auto. ¿Qué te importa? When was it? 52. The German embassy here gave me the name. The name of Mahler. Mahler. And what was your name before Mahler? Kops. Kops. Your name was Kops. Yeah. No, it's not. He was. That's a great difference. Oh, it was Kops. Tenías que no era, sería una banda. No era. Era Kops, pero era otro. Nada que ver. Acorralado y luego de confesar su verdadera identidad, Kops terminó dando una valiosa información. Sin saber que el micrófono y la cámara seguían grabando, agarró del brazo al periodista y le dijo: There's a lot of people here still Nazi. A lot, I tell you. Who are they? His name is... No, botonazo. Botonazo. No, qué botonazo. No, alto botonazo. Alto botonazo. Dichos dieron pie a una investigación que concluyó con la detención de Priebke. Priebke? Sam Donaldson of American Television. How do you feel about the fact that 6 million Jews were executed, killed? Yeah, no, I feel very sorry about it. Very, very sorry, because it's terrible to kill
Men, women and children. But you did it. No, I didn't. No, I never was against Jews. I'm from Berlin. We lived together. Para mí lo re delata que están, tipo, se dejaron hacer la entrevista. Tipo, yo me sorprendería, tipo, ¿qué flashea este? Tipo, como que es re obvio que son porque como que es cualquiera que te pregunten eso y que le responda. Como que flasheas. There's many Jews. Cuando su dio identidad la fue pregunta. revelada a los medios, volvió a hablar con la prensa. Y cada uno de nosotros Te imaginas que te cruzan por la calle y te digan, vos sos nazi. Va, igual, es una banda. Es una banda que, o sea, realmente, o sea, no quiero que suene mal, pero podría pasar que te digan, sos un nazi, pa. ¿No podría pasar que te digan eso? Sos un nazi, pa. Pero que te digan eso en la calle puede pasar, ¿o no? No sé si igual va a decir esta cosa con este video. Perdón, pido perdón si me estoy flasheando. Pido mil disculpas. Mil disculpas. Pero a Momo le habrán dicho, tipo, en plan, nazi, digo, Momo, sos un nazi. Le habrán dicho eso, ¿o no? estaba con la orden de matar a una persona. Desgraciadamente tengo eso pasado, no puedo negar, naturalmente. Meses después fue extraditado a Italia y condenado a cadena perpetua. Cumplió arresto domiciliario por su edad, ya que tenía 85 años, y falleció en la capital italiana el 11 de octubre de 2013, poco antes de cumplir 100 años. Throwaway late game este chabón, Este chabón es un throwaway late game total. Su funeral se llenó de neonazis, y después de eso nadie sabía dónde enterrarlo para evitar que su tumba se convierta en una especie de altar al nazismo. Su cadáver estuvo más de una semana esperando en el aeropuerto militar de Italia, ya que en Bariloche, donde vivió muchos años, y en el lugar donde nació, se negaron a sepultarlo. Finalmente fue enterrado en una prisión de Italia. Su tumba fue simplemente señalada con una cruz con un número y no aparecen ni su nombre ni sus fechas de nacimiento y muerte. Copps, por su parte, jamás fue alcanzado por la justicia, y es que nunca tuvo un pedido de extradición en su contra. Murió en Bariloche el 10 de septiembre de 2001 con 86 años. Siempre negó haber sido un criminal de guerra y aseguraba que todo era una gran mentira. Josef Schwamberger, quien había sido asignado como comandante de campos de trabajo, huyó a Argentina también en 1948, donde vivió tranquilamente hasta 1987, cuando fue extraditado a Alemania, donde lo condenaron a cadena perpetua. Estaba en la lista de los 10 criminales nazis más buscados. Otra captura fallida fue la de Walter Kutschmann, quien se había unido al movimiento de Hitler mucho antes de que éste llegase al poder. Con el inicio de la Guerra Mundial pasó a trabajar en uno de los escuadrones encargados de asesinar a intelectuales y a la población judía cuando todavía no se había tomado la decisión de avanzar en la solución final. En 1944, viendo que la guerra estaba por perderse, desertó y escapó a Francia, donde adquirió una nueva identidad, Pedro Ricardo Olmo. En 1948 viajó a Buenos Aires disfrazado de cura y consiguió trabajo en la empresa Osram. En 1967 los tribunales de Berlín Occidental emitieron una orden de arresto contra él, pero nadie sabía dónde estaba. Recién en julio de 1975, el por entonces ministro del Interior, Alberto Rocamora, recibió una carta de la Asociación Israelita de Sobrevivientes de la Persecución Nazi, donde le advertían que Kutschmann se encontraba en el país. En paralelo, el cazador de nazis Simon Wiesenthal denunciaba en Viena que el criminal nazi estaba radicado en Argentina. Estuvo detenido un tiempo, pero la República Federal Alemana demoró en pedir la extradición. Recién lo hicieron en 1985 y tan solo un año después, Kutschmann murió. Cabe destacar que el trabajo de Simon Wiesenthal, sobreviviente de 9 campos de exterminio y creador de la ONG Centro Wiesenthal, dedicada a cazar nazis, fue clave para la detención de gran parte de los mencionados en este video. La historia de Dinko Šakić, al igual que la de Pripke, también incluye a la televisión. Vivió con una identidad falsa junto a su esposa e hijos durante varios años en un chalet de la ciudad balnearia de Santa Teresita. Había sido... ¿Pero qué pasó? No escuché. Me parece re loco porque encima hay un montón de que vinieron acá. O sea, debe haber un montón de que no se sabe. O sea, capaz están acá y se hicieron los boludos, ¿entendés? Como que no los encontraron, pero capaz están acá. En este video. La historia de Dinko Šakić, al igual que la de Pripke, también incluye a la televisión. Vivió con una identidad falsa junto a su esposa e hijos durante varios años en un chalet de la ciudad balnearia de Santa Teresita. Había sido director del campo de concentración de Jasenovac, en Croacia, y era considerado responsable de la ejecución de 2000 personas, algunas asesinadas por él mismo.
La sede israelí del centro Wiesenthal había recibido información de su paradero. Sin que él lo sepa, el centro Wiesenthal pidió su detención en la Argentina y colaboró con la tramitación de su causa en el juzgado de Dolores. Al mismo tiempo, le comunicó a Telenoche Investiga sobre el caso. Rápidamente se orquestó una cámara oculta. Era el año 1998 y faltaba muy poco para el comienzo del Mundial de Fútbol que en esa ocasión se iba a realizar en Francia. Y esa fue la excusa perfecta. Una tarde, un móvil de televisión llegó a Santa Teresita y tocó el timbre de la casa de Dinko. Él mismo fue quien abrió la puerta, y con la excusa de que estaban buscando a croatas, japoneses y jamaiquinos que vivieran en Argentina para hacerles preguntas sobre fútbol, ya que eran los países con los que compartía grupo nuestra selección, lograron ingresar. Luego de varias preguntas deportivas, el camarógrafo simuló apagar la cámara. Mientras tanto, el periodista comenzó a hacer preguntas sobre la Segunda Guerra Mundial. Lentamente, Dinko comenzó a contradecirse en sus respuestas. Primero dijo que nunca había estado en ningún campo de concentración, luego que estuvo 2 meses en uno, y finalmente confesó haber sido director de Jasenovac durante algunos años. Soy patriota croata que lucho por mi pueblo. Así yo ya empecé, entonces era el hombre de confianza. Usted estuvo en Jasenovac también. ¿Cómo? Usted estuvo en Jasenovac también. Para decir, sí, por ahí sí estaba en una unidad. Usted fue comandante del campo al final. No, fue director. No comandante. Fue nombrado, fue 100 días nomás. Yo lo tengo todo, sí. Esa misma tarde, mientras se transmitía la cámara oculta por televisión, la justicia lo detenía en su casa. En todos los videos de su detención se lo ve sonriendo. La justicia croata lo condenó a 20 años de prisión. Meses después, el mismo país pidió la extradición de su esposa, Nada Luburic, acusada de torturar y asesinar a mujeres en el mismo campo de concentración. Si bien hubo muchos casos donde los nazis murieron anónimamente en nuestro país, vemos que hay otros que finalmente fueron enjuiciados por sus actos. Pero antes de finalizar el video, me gustaría mencionar algunas cosas que orbitan a la relación ya mencionada del nazismo con Argentina. 6 millones de judíos exterminados, 250.000 gitanos, Hitler, Eichmann, Mengele, ¿nada le suena? ¿Y vos decís que el viejo este puede ser un nazi? ¿Y qué va a hacer? Mira todo lo que tiene colgado. No puedo creer que no sepan nada. ¿A qué escuela fueron? En primer lugar, en nuestro país y seguramente en muchos otros, hay un particular afán de algunas personas por coleccionar cosas relacionadas a esa época. Con solo decir que en 2016, un argentino compró más de 50 objetos nazis en una subasta realizada en Alemania. En total gastó unos $580.000 y se llevó, entre otras cosas, la última chaqueta militar de Hitler, ropa interior enmohecida, un gorro de piel y un reloj de Hermann Göring y el supuesto recipiente de bronce que contenía las pastillas de cianuro con el que este último se suicidó horas antes de su ejecución prevista en Nuremberg el 15 de octubre de 1945. Un año después, en 2017, durante un operativo, oficiales de policía encontraron unas 75 piezas históricas nazis en la casa de un coleccionista de antigüedades en Buenos Aires. Este es un tema mucho más complejo y largo, que incluye juicios a varios fiscales y agentes de la aduana, que merece otro video aparte y seguramente lo tendrá. Por supuesto, una cosa es el coleccionismo y otra diferente simpatizar con pensamientos de ultraderecha, y hay muchos partidos que cada vez ganan más notoriedad en el mundo entero. Al día de hoy, en Estados Unidos hay unos 30 grupos neonazis operando y decenas más están activos a lo largo y ancho de Europa. Y Argentina no se queda atrás. Basta mencionar los violentos ataques de agrupaciones nazis ocurridos en Mar del Plata entre 2013 y 2015, hechos que llevaron en 2018 a un histórico juicio contra varios de sus integrantes. Esa historia está explicada perfectamente en un documental llamado El Credo, que se puede ver libremente en YouTube. Como vimos, la presencia de nazis en Argentina no fue un mito, sino una realidad facilitada por redes de complicidad que cruzaban fronteras. Muchos de estos criminales lograron vivir tranquilamente durante años, mientras que otros finalmente enfrentaron a la justicia gracias al incansable trabajo de periodistas, cazadores de nazis y autoridades internacionales. Pero la historia no se trata solo de ellos, sino también del contexto que permitió que esos seres humanos hagan las cosas que hicieron.
Hoy más que nunca, y viendo cómo ideologías extremas continúan surgiendo en diferentes partes del mundo, incluyendo a nuestro país, es vital recordar y reflexionar sobre estos eventos para evitar que se repitan. Qué buen video. Muy bueno. Lo banqué. Te contaría vos si fuera nazi, Ivana. Qué pregunta. Qué pregunta. En La Pampa, no sé. Por ahí.